Yaskara, Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus placas? ¿Todo bien? sí, doctor. ¿Ya no les han molestado a tus pacientes? Doctor, no lo he entendido. ¿No Perdón. les, no les ha molestado sus placas a tus pacientes? Te digo. No, doctor. Ya, No, no me han dicho ellos nada. Yo tenía que llamarles, pero no. ya vas a estar controlando eso, pues, ¿ya? Ya, doctor. Doctor, ¿Han ¿sabe hablado algo con, de las? han hablado con el doctor Ernest? No me responde. Sí le he preguntado, pero no es, o sea, no responde. Pero Ah, el ya. doctor de cirugía me mandó un audio ¿No? diciendo que las clases prácticas se suspenden. Eso nomás dijo. Oh, ya. Justo a mí me ha llamado también, pero no ha dicho que se suspenden. Pero a ver, eso les voy No, a avisar cuando terminemos la... nos ha dicho que se suspende con pacientes, doctor, a nosotros, el de cirugía. Mm, Pero las clases van a ser presenciales en clínica, pero evaluando teóricamente sin pacientes. Eso es lo que ya, nos va a ya, ya. entender. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, empezaremos Sí, pues, mientras entran tus ya, compañeras. doctor. Es rápida la clase de hoy porque ya no nos falta mucho, o sea, son unas 14 diapositivas nada más, creo. Entonces seguimos Está hablando bien, doctor. acerca de las patologías paraprotéticas, que son todas aquellas que están causadas principalmente por el uso de prótesis, en este caso de prótesis removibles. ¿Ven? Ahora vamos a hablar acerca de las lesiones traumáticas que ya son crónicas. Y entre esas vamos a hablar acerca de la hiperplasia fibrosa inflamatoria, hiperplasia papilar inflamatoria, hiperkeratosis y la estomatitis de contagio. Hiperplasia fibrosa inflamatoria. Esta aparece como una tumoración asintomática de consistencia firme, de crecimiento lento y que es de tamaño variable. Esta es principalmente originada por un traumatismo continuado o por hábitos de succión anómalos. La hiperplasia fibrosa es casi exclusiva de los portadores de prótesis, localizada con más frecuencia entre la cuarta y la sexta década de vida, especialmente en los pacientes que tienen entre 40 y 60 años. Y es causada, como dice aquí, principalmente por el uso de prótesis, originando traumatismos, es decir, molestias continuas en un lugar, digamos, localizado, o por hábitos de succión anómalos también puede ser. Es una, Doctor, perdón que le cuerte. sí, Doctor, en este caso solamente ocasiona la prótesis porque le comento que entré este martes a una cirugía ya, justamente a reducir esta hiperplasia de las encías, ya, pero la señora no había usado 20 años placa. oh, ya. No sé qué le hubiera ocasionado esto porque una, hemos hecho esa cirugía para mandar a laboratorio. Ya. Obviamente puede ser otra patología, digamos, ¿no ven? Y para eso, obviamente, hay que hacer muchas veces lo que conocemos como biopsias, ¿eh? Para descartar y confirmar cierto tipo de diagnósticos que podamos tener. Si tu paciente no utiliza prótesis, obviamente puede ser otra la causante de esta patología, ¿no ven? Entonces eso hay que evaluar bien, con mucho cuidado. Con este tipo de patologías muchas veces nosotros las vamos a ver y las vamos a reconocer. Y para eso es nuestra historia clínica, porque nosotros tenemos que ir investigando, preguntando, observando también nuestros exámenes intraorales y demás que tenemos que realizar, precisamente para descartar ciertos diagnósticos que
podrían ser erróneos. Y como te digo, o sea, en este tipo de patologías muchas veces hay que tener cuidado en qué tocar, digamos, y en qué no, porque puede que sea algo mucho más grave, ¿no? Especialmente si tu paciente le apareció de pronto, digamos, y no utilizaba ni placa ni nada por el estilo, entonces puede ser otro tipo de cosa, ¿no? Como, bueno, seguimos entonces. Este tipo de lesión es de tipo inflamatoria, es de crecimiento lento y generalmente es asintomática, es decir, que el paciente ni cuenta se da porque no le duele, ¿ya? Es un crecimiento lento. Es causada por traumas crónicos de baja intensidad, generalmente resultantes de prótesis totales o parciales mal adaptadas o fracturadas. La región anterior de ambos maxilares se ve afectada. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que podemos descartar completamente a tu paciente, por ejemplo, la que me dices. ¿Por qué? Porque esta lesión, como dice aquí, es de crecimiento lento, es decir, que poco a poco va a ir creciendo. Y como es asintomático, el paciente ni cuenta se va a dar muchas veces, ¿ya? Esto va a estar dado principalmente, y aquí viene la parte en la que tú evalúas intraoralmente. ¿Por qué? Porque vas a observar y vas a evaluar, ya te he dicho, a tu paciente, viendo qué puede causar, qué esto, qué lo otro. Entonces tú claramente vas a observar que lo que está causando esta patología es precisamente la prótesis, ¿no ve? Porque va apoyada. De repente muchas veces, por eso son los controles de nuestros pacientes, especialmente con prótesis removibles. Porque tenemos que detectar y escuchar a nuestros pacientes dónde le duele. Le molesta aquí. Ay, que no sé qué. Ay, pero es una puntita, es algo, se le va a pasar, se va a acostumbrar, muchas veces decimos, ¿no ve? Pero no es tan así, porque esa puntita, esa pequeña molestia que tiene, le puede causar este tipo de lesiones a nuestro paciente. Una lesión que va a ir aumentando su gravedad poco a poco, poco a poco. Y como te he dicho, como dice aquí, como es asintomático el paciente, ni cuenta se da. ¿No ve? Entonces, esto es a causa de prótesis mal adaptadas o fracturadas. Las prótesis fracturadas tienden a tener bordes filos, ¿no es cierto? Y esos bordecitos nos causan estas lesiones. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Las lesiones pequeñas pueden ser tratadas de manera conservadora, eliminando el agente causal o por atrofia presionando con nuevas prótesis. Mientras que las lesiones extensas y de larga evolución necesitan una excisión quirúrgica. Cuando la lesión está empezando, digamos, tranquilamente lo que podemos hacer es eliminar el factor que le está causando esa lesión, realizando cierto tipo de alivios o dejando al paciente por unos días sin la prótesis, ¿no es cierto? Pero obviamente hay que realizar alivios en esa prótesis. O por atrofia, dice. Si es una lesión pequeña, simplemente nosotros confeccionamos una prótesis nueva y aplastamos esta lesión hasta que vaya desapareciendo. En caso de que sea ya una lesión de mucho tiempo, ya de mayor tamaño, ahí sí procedemos con la extirpación quirúrgica. Hay varios tipos de hiperplasias. Aquí tenemos la hiperplasia papilar inflamatoria. Esta también es llamada o conocida con el nombre de papilomatosis por dentadura protésica. Suele ser de una evolución de la estomatitis protésica, la que hemos hablado en la anterior clase. Aparece entre la cuarta y la sexta década, de igual manera que la anterior, entre los 40 y 60 años, ¿no? Presenta en la mucosa bucal unos nódulos enframbuesados, como ven aquí en la imagen, fíjense. Se parece mucho a una frambuesa. Por eso, esta lesión se observa como unos nódulos aframbuesados, entre 2 y 4 milímetros, eritematosos e hiperplásicos, es decir, que son de color rojizo fuerte.
situados bajo la base de una prótesis removible. Generalmente en prótesis que ya tienen bastantes años de uso, prótesis antiguas, y por lo tanto está ya mal ajustada. Porque obviamente las prótesis no son para toda la vida. El hueso se reabsorbe, el paciente mismo va cambiando, ¿no ven? Su anatomía. Entonces, esto se presenta en prótesis antiguas y por lo tanto mal ajustadas. Y uno de los factores importantes que habíamos hablado en la anterior clase también, la falta de higiene. El paciente puede presentar picor y quemazón en la zona, aunque en muchos casos también es asintomático. Semejante lesión eritematosa de color rojizo, fíjense, obviamente muchas veces al paciente no le va a molestar, pero generalmente estas lesiones que están con color rojizo fuerte ya le provocan al paciente hasta calor, digamos, ¿no? Siente que está caliente ahí. Picor, escozor, quemazón, digamos, en esa zona. Y esta patología va acompañada de muchos factores. Uno de los primordiales, diría yo, que son que la falta de higiene. Prótesis mal adaptadas a causa de ya por mucho tiempo de uso. ¿Dónde va a ser su localización? Casi es exclusiva del paladar duro, como ven ahí en la imagen. ¿No ven? Y la etiología puede ser en prótesis superiores mal adaptadas. Complicación por candidiasis crónica. Como habíamos hablado en la anterior clase, yo les dije, los hongos es un factor muy importante para la evolución de muchas de estas patologías. Y en este caso es también así, por candidiasis crónica, formación de hongos a nivel de la prótesis. ¿Y por qué se forman los hongos? Por falta de higiene, por falta de higiene. Y obviamente por los movimientos de succión que nosotros presentamos a nivel del paladar duro en relación con nuestras prótesis, se va a presentar de esta manera en esos lugarcitos. ¿No ven? Clínicamente lo vamos a observar como prolongaciones eritematosas múltiples, son varias, y papilas edematizadas. Tiene un aspecto muy peculiar, verrugoso, granular, así como ven ustedes en la imagen. Si se dan cuenta, se presenta en el paladar justo en la zona donde se presentan esos movimientos de succión. ¿No ven? Como les he dicho, en relación entre el paladar y la prótesis. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Hay que mejorar, sí o sí, los hábitos de higiene y retirar la prótesis durante las noches. Siempre van a recomendar eso a sus pacientes. Si bien a un inicio nuestros pacientes tienen que utilizar el mayor tiempo posible sus prótesis, la única excepción en la que no se van a retirar por las noches la prótesis a un principio es en las prótesis inmediatas, porque después todas las prótesis removibles deben ser retiradas en la noche para ayudar al paciente a descansar la zona en la que se asientan nuestras prótesis. Estabilizar y confeccionar nuevas prótesis. ¿Ya? Eso es importante también porque generalmente esto se da en prótesis viejas, ¿no? Entonces tenemos que hacer unas nuevas. Uso de antifúngicos tópicos o sistémicos. Tratamiento anti-hongos, ¿ya? Que hay en las farmacias, especialmente de uso tópico para la boca. Y otro tratamiento es el quirúrgico, por medio de electrocoagulación y cirugía con láser. Pero la verdad es que muchas veces no es necesario llegar a este tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar acerca de la hiperkeratosis friccional. El mismo nombre ya nos está diciendo de qué se trata más o menos esta patología, ¿no ve? Resulta la manifestación de una reacción protectora de la mucosa provocada por el trauma continuado. Es decir, que es una reacción de protección de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, contra este factor externo, digamos, que está provocando esta lesión, a causa de un trauma continuo, es decir, que está, como dice aquí, hiperkeratosis friccional. Es un trauma continuo sobre la mucosa, causado por fricción. No es un proceso maligno,
y microscópicamente es indistinguible de otras lesiones blancas, como por ejemplo la leucoplasia. Cuando su origen es una prótesis removible, se suele localizar en los rebordes alveolares. Obviamente, la mayoría de estas patologías se va a ir viendo remarcada sobre las zonas donde está en contacto la mucosa con nuestras prótesis. Es una lesión de color blanquecina. Hiperkeratosis, el mismo nombre lo dice. Hiper, aumento, keratosis de queratina. ¿Eh? Aumento de queratina. Friccional, causada precisamente por la fricción que se da entre nuestras prótesis y la mucosa. Es una reacción de defensa del epitelio que resulta en un aumento de la capa de queratina. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología? Irritación friccional crónica causada por una prótesis mal ajustada. Clínicamente se observa como lesiones de color blanquecino que no se desprenden al raspado y son generalmente asintomáticas. Obviamente, como es una reacción de defensa, digamos, es como que se formara, puede que no sea la palabra correcta, pero es como que se formara un callo, digamos, en la mucosa. El paciente hasta va a perder sensibilidad en esos lugares, o sea, es así de asintomático. ¿Por qué? Porque se forma un tejido de protección, de queratina, ¿no es cierto? Y esto es causado precisamente por la lesiones continuas de una prótesis mal ajustada. Y por último, creo que tenemos a la estomatitis de contacto, ¿ya? Que es esa que ustedes ven en la imagen. Es fácil de poder determinar este tipo de patología. Es una lesión mucho menos frecuente que las anteriores y se manifiesta por un edema, eritema y tumoración, presentando una sintomatología de quemazón. Siente el paciente que le está quemando. Es muy sensible al tacto y a los cambios de temperatura, ya sea a los cambios por frío o calor. Las zonas más afectadas son la mucosa gingival y los labios. Su causa más frecuente es la presencia de monómero residual del acrílico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la primera clase? ¿No? Que estas patologías están causadas por varios factores, ¿no? Traumáticos, y entre esos, digamos, está la presencia de este monómero residual de acrílico. Aunque no debemos olvidar que también puede estar causada por sensibilidad a diversas sustancias tales como ser alimentos, medicamentos, materiales y aparatología odontológica. Es decir, que pueden haber otros factores también que puedan causar esta patología. Se presenta como una inflamación crónica de la mucosa oral, obviamente, por el contacto con una prótesis removible. Se manifiesta como edema, eritema y sensibilidad al tacto y cambios de temperatura. También, como muchas de las anteriores patologías, también podemos observar presencia de hongos, como ser cándida, como un factor predisponente. O sea, el factor de los hongos puede ser un factor también que nos pueda ayudar a la formación de esta patología. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Enseñarle a nuestro paciente las medidas de higiene. Es muy importante que nuestros pacientes, porque como muchos de nuestros pacientes ya son mayorcitos, tienen la loca idea de que como no son sus dientes, no tienen que cepillarlos y no tienen que limpiarlos porque es una placa, digamos, ¿no? Y eso está totalmente equivocado porque las prótesis se las tiene que limpiar e higienizar la cavidad oral tal y como nosotros tuviéramos los dientes naturales. ¿Ya? Entonces, hay que enseñarle a nuestro paciente las medidas de higiene. Utilizar antifúngicos y realizar una prótesis nueva. El mismo tratamiento que la lesión anterior. ¿Verdad? Medicamentos antihongos y
prótesis nueva. ¿Alguna pregunta, chicas? Las dos que han entrado a clases. Voy a llamar lista por No, nada doctor, más. todavía. Falta les voy a poner. A ver. Doctor, ¿por qué? Ay, de verdad, qué cosa. Me siento frustrada por usted. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Hace ratito las estoy viendo en clases y les he pedido que sí. A ver, a ver, a ver. Voy a llamar lista. Seguimiento académico. Hace un momento me llamó justamente el doctor Arnés y me explicó cuál es la situación de la parte de clínicas. A ver, ¿quiénes están presentes? Solamente Yáscara y Carlos. El resto no Sí, hay. doctor, presente. Ya, les explico a ustedes dos. Las clases prácticas no se han suspendido, ¿ya? Lo que sí, bueno, en mi materia no hay mucho problema con ustedes, ¿no ven? Lo que sí, ustedes pueden trabajar en otros horarios mi materia. Y en mi materia pueden trabajar otras materias, ¿ya? Las clínicas de lunes a jueves van a estar abiertas hasta las 4 de la tarde. Y los viernes solamente hasta las 2 de la tarde. Es decir, que seguramente ustedes hoy día no van a pasar clases, ¿no ven? Esos son los nuevos horarios. Pero para ayudarles a ustedes, o sea, el miércoles igual tienen que ir a clases, ¿no ven? Pueden trabajar otras materias que les esté faltando terminar de atender a un paciente. Por ejemplo, digamos como Carla, si le falta terminar su endodoncia, porque, o sea, no le puede dejar a su paciente así hasta el siguiente semestre o hasta el internado, ¿no ve? Entonces, si le falta terminar a su paciente endodoncia, puede atender en mi hora, ¿ya? En mi hora. Y de igual manera, ustedes, si tienen alguna prótesis que terminar, hacer controles, qué sé yo, pueden hacerlo con los otros docentes en otros horarios, ¿ya? Obviamente teniendo cuidado siempre de los tratamientos que están haciendo en mi materia, ¿no? Esas son las indicaciones para la parte clínica. Pero la clínica sigue, a no ser que haya cuarentena rígida y nos encapsulen a todos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicas? Doctor, o sea que ahora igual es hasta las 2 de la tarde nomás la clínica. Hoy viernes, hasta las 2 nomás. Hasta las 2. Y de lunes Y a doctor, jueves hasta las 4. y las materias que pasamos el viernes en la tarde, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso puedes hablar con tu doctor y puedes atender el lunes, qué sé yo, ve, en la mañana, en otro Pero horario. es que doctor, pasa de que el lunes pasamos todo el día a clases, o sea, estamos ocupados con tiempo. Ya, pero No por se eso, puede lunes reemplazar. o martes o otro día, pues. ¿Ya? Los miércoles, bueno, los miércoles que pasan conmigo, ustedes ya han terminado prácticamente sus cupos. Les falta controles o estar haciendo una cosita, otra cosita, ¿no ve? Nada más. Entonces, pueden atender a sus pacientes de otras materias en mi horario, por ejemplo. ¿No ve? Porque las clínicas se están acortando los horarios, ¿no ve? Sí, doctor. Y en caso de que sus pacientes no quieran ir por cuestiones de salud o se contagien o quieran ustedes, no sé, cuidarse y a dejar de atender pacientes, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, claro que sí. Eso ya depende del paciente y depende de ustedes. ¿Verdad? No se les va a obligar ya a trabajar con pacientes. En esos casos, ustedes tienen que hacer trabajo de laboratorio en la clínica. Sin paciente, pero otro tipo de trabajos. ¿Ya? Pero como les digo, en mi materia no hay ningún problema porque ya casi prácticamente todos han terminado ya. Están haciendo, qué sé yo. Doctor,
Carla, por ejemplo, le falta el enfiladito y no sé qué cosas más. Y listo. Eso lo pueden hacer en otros horarios o en otro momento. O pueden hacer en laboratorio, qué sé yo. Pero tienen que hacerlo conmigo, me tienen que mostrar. ¿No ven? Doctor, Y eh, en el caso de los controles de las placas, si lo podemos hacer internamente, porque yo quiero, o sea, ya no quiero exponerles como son personitas mayores, claro que sí. En tu caso, entonces Yaskara, pasa eso sí. En tu caso, y quiero Yaskara, trabajar mi perno. ya, por eso, en tu caso, Yaskara, ya hemos hablado, ya hemos quedado, ¿no ven algo? Entonces, Sí, se doctor. queda nomás, tal como habíamos dicho, ¿no? Porque al final de cuentas ya has terminado y los controles los vas a hacer tú. El perno, Ya, puedes doctor. hacerlo. Si quieres hacer el miércoles, haces el perno, no hay ningún problema. Bajo mi, Mm, eh, bajo mi control o bien, en caso de que esté tu docente, tu docente también te puede ver, ¿no ven? No, doctor, no está la doctora de operatoria, pero nos dijo que podíamos hacer con usted, pero con un consenso de que usted hable con nuestra doctora que sí hemos trabajado en aula, ¿no Claro, ve, Carlita? claro. Sí, sí, Es le pregunto. la doctora Melvies, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. No, no hay problema, claro que sí. Pueden trabajar, yo les voy a ver, ¿ya? Yo también sé operatoria. Ya, Ya, doctor. doctor, perfecto. ¿Ya? Doctor, ¿cuál nos aconseja hacer el perno fibra de vidrio o el perno colado? Ya es que Dependiendo ahora del... nuestro cupo es fibra de vidrio, me dijo la doctora. Ah, Y como ya, son anteriores, sí o sí, fibra de vidrio, me dijo. Sí, ah, exacto. ya. O sea, y eso es Sí, no dependiendo del sé. caso, por eso les iba a decir, ¿no ven? Dependiendo del paciente. Generalmente se utiliza más fibra de vidrio en la actualidad. En mi consultorio, particularmente, yo prefiero mil veces el fibra de vidrio, sí, es que tengo una cantidad de remanente dentario, digamos, eh, lo suficientemente bueno. Es más fácil, es más rápido y demás. Y cuestión de, no se olviden que los dientes no son del todo rígidos, ¿no vean? Tienen cierto grado de flexibilidad y eso tienen que aprender muy bien ustedes, especialmente en el sector anterior. Eh, el perno, el perno metálico va a durar pues toda una vida. Se va a quedar hasta que su paciente se muera, ¿no vean? En su boca. Pero, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, no se olviden que ese diente, esa raíz, es una pieza dentaria con tratamiento de conducto, débil, ¿no ven? Tarde o temprano se nos puede fracturar la raíz. Entonces, por eso les digo, el perno va a estar toda la vida. Lo que no va a estar ahí toda la vida va a ser la raíz y el diente. Esa es la diferencia de flexibilidades que ustedes tienen que aprender. Entonces, mil veces mejor el de fibra de vidrio. Entonces, si quieres el miércoles, te llevas tu pernito de fibra de vidrio y lo hacemos. Una fresa peso y demás, ¿no ve? Es fácil. Está bien, doctor, gracias. Necesitas una radiografía también, obviamente, ¿no? Para ver, medir. ¿Ya? Yo les voy a enseñar el miércoles. Es fácil. Es rápido y sencillo. No es gran cosa. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo, chicas. Nos vemos entonces el miércoles. Chao. No lleguen tarde. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor.